El Señor les bendiga en esta tarde, amados hermanos y amigos que nos sintonizan. En esta tarde vamos a compartir la verdad del Evangelio, esta poderosa verdad que ha tenido el poder de liberar nuestras vidas de la esclavitud del pecado. Amados hermanos, abramos nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mas para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria al Señor Jesucristo, amados. Vamos a orar para que sea el poder del Espíritu Santo el que lleve esta palabra de consolación, esta palabra de restauración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en esta tarde te damos la gloria, la alabanza, el poder, Señor, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien enviaste para la salvación de nuestras almas. En esta tarde, Señor, te pedimos tu unción del Espíritu Santo, Señor, para hablar tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor, y que en esta tarde sean salvos todos aquellos que crean, Señor, en lo que dice tu palabra, Padre amado, en lo que dice que nos mandaste un Salvador, Señor, de nuestras almas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, siempre es una bendición poder compartir el Evangelio a través de redes sociales o desde el lugar donde estemos, hablar de la verdad de Dios para toda vida del humano, del hombre en sí. Porque a la verdad, hermanos, el amor de Dios se ha manifestado desde la creación, desde el momento en que Él decide crearnos a imagen y semejanza del Dios mismo, hermanos. De un Dios con atributos soberanos, uno de ellos el amor, hermanos, un atributo comunicable de parte de Dios. Ahí por eso es que todos, hermanos, a todos nos encanta sentirnos amados y amar, porque es un atributo comunicable de Dios para la vida de los hombres, amados hermanos. Pero si recordamos que desde el pecado del huerto del Edén, ahí pues se perdió esa comunicación de la cual gozaban nuestros padres, Adán y Eva, amados. Y ahí la importancia de que el hombre sea restaurado para poder continuar una vida llena de ese amor sobrenatural de Dios, capaz de perdonar al más vil pecador, amados. ¿Por qué la necesidad de traer el amor de Dios a nuestras vidas, hermanos? Porque la verdad, como lo decía, nadie nos va a amar como Dios, que aún enviando a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, nos manda, porque de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda y sea salvo, hermanos. La palabra del Señor es verdad. Es la voluntad del Padre, hermanos, reflejada, revelada a los hombres para poder entender esto, hermanos. Pero veíamos acá que nos dice el apóstol San Juan, hermanos, en su primera epístola, donde él remarca, hermanos, sobre la verdad de quién fue el Hijo de Dios, hermanos. Y él enfatizaba en sus evangelios y en la carta para darle ese poderío de Jesucristo, de ser el Salvador de los hombres, de ser el Hijo de Dios enviado a esta tierra, hermanos. Veíamos acá que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados hermanos, cuando hablamos del amor de Dios, todos conocemos y todos lo decimos,
que tenemos un Dios amoroso. Así es, hermanos. Un Dios amoroso que no se ha cansado de mandarnos su palabra para proceder al arrepentimiento, amados hermanos. ¿Por qué mencionamos esto? Pues debido a que ahorita, hermanos, el mundo está engañado, pensando en que porque Dios es amor, Él va a perdonar muchas injusticias, hermanos. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor y de justicia, hermanos. Pero aún su palabra dice que Él no va a tener al culpable como justo, amados hermanos. Entonces es ahí la importancia de traer la justificación por medio de Jesucristo, hermanos. Porque la palabra del Señor lo dice, hermanos, en la carta a los Romanos, que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, amados hermanos. Entonces tenemos que tener eso claro, hermanos, que todos los humanos tenemos que proceder al arrepentimiento. Desde que nacemos ya traemos ese pecado heredado por el primer hombre, hermanos. Pero qué bendición saber que gracias a un hombre también ha entrado, hermanos, la vida eterna. El amor de Dios, hermanos, reflejado para darnos la vida eterna, hermanos. Y eso es lo que el apóstol acá trata también de enfatizar, de que podemos tener acceso a esa vida eterna arrepintiéndonos. Porque uno de los atributos, uno de los privilegios que Dios nos da, hermanos, es eso, que cuando nos arrepentimos, somos poseedores de la vida eterna, hermanos. Veíamos acá, hermanos, que ahora somos llamados a ser hijos de Dios, lo dice aquí. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Exacto, hermanos, porque ahora el mundo muere sin Cristo. Porque ahora el mundo muere en su maldad, hermanos. Y practican el pecado y se gozan de practicar el pecado, hermanos. Porque aún al Señor Jesucristo no lo conocieron, hermanos. No han querido conocer esta palabra eterna del Evangelio, hermanos. Capaz de sanar las almas para salvación, hermanos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Gloria al Señor, hermanos. Podemos ver acá, hermanos, la gran bendición, como lo dice aquí, hermanos, que lo que el amor hace por nosotros, hermanos, es darnos otro nivel, nos cambia la forma de estar, la forma de ser ante Dios cuando traemos el amor de Cristo a nuestras vidas, hermanos. Ya Él no nos ve aquellas ropas sucias por el pecado, sino que cuando hemos venido a los pies de Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Él viene y nos hace un cambio de vestiduras, nos viste de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Por eso ahora, hermanos, la palabra dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Gloria al Señor, hermanos, porque esa misericordia que brilló en aquella vida que teníamos, llena de pecados, hermanos, de delitos, ahora por la misericordia tenemos el pase a la salvación, hermanos, y de ello tenemos la justificación de nuestras vidas, de nuestras almas, hermanos. Hemos sido llamados ya justos ante la presencia de Dios, hermanos, pero para eso tenemos que arrepentirnos y no creer que porque Dios es amor, Él va a seguir asolapando el pecado del hombre, hermanos. Tenemos que tener claro que sí, hermanos, la palabra lo dice, que Él es todo amor. Pero para eso, hermanos, tenemos que entrar por la puerta que es Cristo, el único medio de salvación, hermanos, para poder tener derecho, hermanos, a esa redención de pecados, para poder tener la justificación de Cristo en nuestras vidas, la justicia de Dios sobre nuestras vidas, hermanos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, lo que el amor hará por nosotros. El amor de Cristo ya hizo un milagro sobrenatural en nuestras vidas, hermanos. Habernos salvado de nuestra vieja vida de condenación, hermanos. Pero también el amor se sigue manifestando en el futuro, el amor de Dios, hermanos. Él quiere, hermanos, Él desea
que en un futuro reinemos juntamente con Cristo, hermanos. Aunque el mundo diga que somos locos, aunque el mundo no quiera creer, hermanos, está señalado el día del Señor, hermanos. Hay un día donde Dios juzgará a los hombres y lo único que valdrá es si usted y yo aceptamos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios hoy en día está siendo predicada, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Acepta hoy el mensaje de salvación a tu vida porque nadie te va a amar como Dios lo ha hecho, hermanos. Qué mayor regalo que nos mandó a su único hijo, hermanos. Solo el amor de Dios podía hacer eso. Porque aún alguien, hermanos, la palabra lo dice, habrá alguien que tal vez muere por algún justo, hermanos. Pero es completamente difícil, porque estamos viviendo tiempos de maldad, donde el pecado reina, donde el que mata, mata y no siente amor a su prójimo, donde el que roba, roba y no se sacia con robar, hermanos, donde las mentiras están en la ley del día, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que traer el gobierno, el amor de Dios a nuestras vidas, que es lo único que nos va a sanar, amados. Y por eso la iglesia de Cristo tiene que estar predicando el evangelio, para que el Espíritu Santo nos use, hermanos, y este Espíritu Santo venga a sanar a tantas vidas envueltas en pecado, hermanos. Tenemos un futuro rumbo a Cristo, hermanos. Eso se seguirá extendiendo en el futuro, hermanos. La vida no acaba cuando muramos, hermanos. Nuestra alma dará cuentas a Dios, hermanos. La vida no acabará en un sepelio y en un cajón, hermanos. Su alma es eterna porque fuimos diseñados para ser eternos. Entonces vea la importancia de empezar a pensar en las cosas eternas. Porque todo esto va a quedar y nada podemos sacar de este mundo, hermanos. Absolutamente nada. Amados, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, veamos lo claro que dice la palabra, hermanos. Que todo el que peca es una infracción de la ley, hermanos. Dios nos dio la ley para señalarnos el pecado, amados hermanos. Pero déjeme decirle que la ley, hermanos, por la ley nadie va a ser justificado. Solo por la fe en Jesucristo, por creer en que Cristo es el Salvador de los hombres, hermanos. Ya la ley de Moisés no nos va a funcionar para una forma de salvación, hermanos. Ahora por la fe en el Hijo de Dios vamos a guardar los mandamientos. Por amor a ese nombre, sobre todo nombre, hermanos. Vamos a empezar a vivir una vida justa ante Dios, hermanos. Decía acá el versículo 3, amados, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, hermanos, si hemos nacido de nuevo, empezamos a dar frutos de pureza para la gloria de Dios, hermanos. El que robaba ya no roba, el que mata ya no lo hace, hermanos. Hay un arrepentimiento por medio del Espíritu Santo, amados. El que miente ya no miente porque camina bajo la verdad del Evangelio, bajo la verdad de Cristo, hermanos, bajo esta poderosa palabra que tiene el poder de santificar nuestras vidas, como decía el Señor en su oración a los discípulos, hermanos, que nos santificaba en la verdad, en su palabra, porque su palabra es verdad, que nos santifica con el poder del Espíritu Santo. Amado amigo, tú que sigues en tu vida de pecado, de robo, de mentira, de maldición generacional, arrepiéntete en el nombre de Jesús, para que vengan días de consolación a tu vida, hermanos. No esperes llegar a una cárcel, no esperes morir en tus delitos y pecados. Arrepiéntete, porque la palabra del Señor aquí lo dice, hermanos, que los hombres deberán de proceder al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Padre, hermanos. La primera palabra que Cristo nos mencionaba en su ministerio fue arrepentíos, hermanos. Juan el Bautista, quien envió antes de Jesucristo, hermanos, fue enviado antes del Señor para abrir el camino del Señor. Su mensaje era un mensaje poderoso de arrepentimiento, hermanos. Y ahora en día nos molestamos de oír prédicas donde se nos ataca el pecado, hermanos. La voluntad de Dios no es
que sigamos asolapando el pecado, que entremos a una iglesia y salgamos igual. No, la voluntad de Dios es que se predique sobre el arrepentimiento y perdón de pecados en Cristo Jesús, amados. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, todo aquel que ha recibido el amor del Señor Jesucristo en su vida, definitivamente, hermanos, ya no pecará más. Recordábamos aquel endemoniado de Ganadeno, hermanos. Este endemoniado, cuando fue libre de esa legión de demonios, hermanos, este hombre quería seguir al Señor porque había sentido la liberación en su vida. Porque todo aquel que reciba la gracia y el perdón de Dios, hermanos, va a querer servir al Señor, hermanos. Ya no va a querer pecar, hermanos. Al contrario, va a ser un testigo de Cristo, hermanos, como ahora nosotros lo somos. Cuando en el pasado nuestra vida rondaba de un selfie, hermanos. Nuestra vida rondaba de la confianza en hombres, en trabajos. Y confiábamos, hermanos, solo en vanidad de vanidades. Mas ahora, al haber sentido el perdón y el amor soberano de Dios en nuestras vidas, el Señor nos ha hecho para su gloria. Alabanza para su gloria, amado hermano. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Hermanos, todo el que ha nacido de Dios será como su maestro, hermanos. Todo el que ha nacido de Dios empezará a hablar de la verdad de Dios al mundo, hermanos. De la verdad de Jesucristo, hermanos. El único que puede libertarnos de las cadenas en las que estuvimos atados. Amado amigos, estás atado en cadenas, que ya no haya solución. Cristo es la solución. Él es el amor reflejado del Padre en nuestras vidas, hermanos. Pues la palabra dice, hermanos, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Amados hermanos, el demonio, hermanos, ha querido destruir la obra de Dios, hermanos, porque sabe que Él ya está juzgado, hermanos, y no se quiere ir solo a la condenación eterna. Entonces, hermanos, abramos nuestros ojos y nuestros oídos a la voz de Dios y apartémonos de esa condenación eterna, hermanos, porque a la verdad el amor de Dios, hermanos, se manifiesta en cada uno de nosotros con el privilegio de que nos podamos arrepentir, hermanos, y optar a las moradas eternas junto a Cristo mediante el perdón de pecados y el arrepentimiento. Hermanos, como cristianos, nuestra obligación es predicar sobre el arrepentimiento, hermanos. Porque a la verdad, hermanos, hay sectas y hay iglesias que no predican sobre el arrepentimiento, hermanos. Y ahí nos andan asolapando el pecado, hermanos. No, hermanos, nuestro Dios no tiene doble moral. Él es un Dios moral, justo, amoroso. Entonces el mensaje de esta tarde es que tengamos claro que Dios es amor. Pero también, hermanos, Él no dará por inocente al culpable, hermanos. Entonces el único medio de escape que tenemos es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, arrepentirnos con todo nuestro corazón, hermanos. Como lo dice Romanos 10:10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fabulosa verdad de este evangelio, hermanos, nos dice Romanos 10:9-10, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria al Señor Jesucristo, amados. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En esta tarde, amado hermano, si tú crees que confesando a Cristo tus pecados, con tu boca serás salvo. Si tú crees en tu corazón, serás justificado ante Dios, ante el tribunal de los cielos, hermanos. Dios te declarará justo, hermanos, ante su presencia. Y te promete la vida eterna, el perdón de pecados, hermanos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, amigos, Cristo estuvo en medio de nosotros, Dios con nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo en sus hijos. Creemos en que Cristo estuvo acá en la tierra, tomó un cuerpo de carne, hermanos. Y por medio de su muerte y resurrección, ahora nosotros gozamos de la salvación, hermanos. Esa sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Entonces, amados, el único que está en contra de este mensaje
de no creer en que Cristo estuvo en la tierra en carne, es el espíritu del anticristo, hermanos. Entonces ahora que el Señor reprenda al diablo, hermanos, porque a muchos el Señor va a salvar, a muchos que no han querido creer en que Cristo estuvo en carne en nuestra tierra, hermanos, y caminó por esta tierra, hermanos. A esos el Señor anda buscando, hermanos, porque han sido enceguecidos. Mas el poder del Espíritu Santo hará que confiesen que Cristo es el Señor, hermanos. Amado amigo y hermano, no seamos ya colaboradores de las obras del mal, porque hemos sido llamados a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces tenemos que empezar a trabajar para el reino de los cielos, predicando este poderoso mensaje, hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, porque a la verdad, hermanos, viene un día de juicio, donde todos aquellos que no se arrepientan irán al lago de fuego y azufre, hermanos. Mas para todos aquellos que hemos creído en el mensaje, hermanos, acá la palabra lo dice, que le veremos tal como Él es, hermanos, y reinaremos juntamente con Cristo por las eternidades. Habrán cielos nuevos, tierras nuevas, hermanos. Gobernaremos junto a Cristo, hermanos, porque nos dará cuerpos glorificados en espíritu, hermanos. Sabemos que al reino de los cielos no va a entrar carne ni sangre, hermanos. Solo los que hayamos nacido por el Espíritu en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, hermanos, el amor de Dios está claro en nuestras vidas, hermanos. Acá está una palabra de Dios, una Biblia, que nos habla de todo ese amor, hermanos. No lo despreciemos y aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, hermanos, para huir de la condenación eterna, porque todos los hombres están llamados al arrepentimiento, hermanos. Cuando usted y yo, gracias al Señor, porque no fue porque nosotros quisimos, Él nos buscó donde estábamos, así lo dice la palabra, hermanos. Por eso ahora somos testigos de Cristo. Pero es necesario, hermanos y amigos, que doblemos nuestro corazón al Rey del Cielo, hermanos, con verdadero arrepentimiento, hermanos. Y los que estamos pensando que estamos firmes, hermanos, tenemos que velar más y orar, porque el adversario querrá botarnos, pero solo con la llenura del Espíritu Santo vamos a vencer las obras del mal, hermanos, porque nuestro Rey y Señor vino a destruir las obras del mal. Entonces ahora como hijos de Dios tenemos que destruir las obras del mal, mandando este poderoso mensaje a toda persona, por todos los medios, para que muchos puedan, hermanos, encontrar el camino de la salvación, por medio de este amor maravilloso, como lo dice el apóstol Juan, hermanos, este gran apóstol que predicó del amor de Cristo, del discípulo amado, el apóstol Juan, amados. Recordando que el Señor le reveló en el Apocalipsis todo lo que se nos viene, hermanos. Debemos de creer a la palabra profética, hermanos. Vamos a orar, Padre que estás en los cielos. En esta tarde te doy gracias, Señor, por tu mensaje. Te pido, Señor, que con la unción de tu Espíritu Santo toque los corazones, Padre. Que las personas procedan al arrepentimiento, Señor. Todo aquel que no te conozca, Señor. Que se arrepienta, Señor, de todos los pecados que ha cometido, Señor. Que los confiese a ti, Señor. Y que tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, limpies. Por medio de tu sangre preciosa, Señor. Porque a la verdad, Señor, tú has derramado tu amor, Señor. Tú lo sigues derramando para que cada uno de nosotros procedamos, Señor, a vivir una vida pura, Señor, guardándonos para ti, Señor, y que salgamos de este mundo, Señor, que solo es pecado y condenación, Padre. Padre, te pido por esas personas que de alguna manera en esta tarde tú les estás tocando con este mensaje, Señor. Gloria a Dios por esa vida, Señor, que han comprendido que solo el amor de Dios es el digno, Señor, puro y sin mancha, Señor. Perdona sus pecados, Señor. Ellos han confesado que tú eras el Dios con nosotros, el Hijo de Dios, que les has levantado. El Dios mismo te levantó a los muertos, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Acéptalos hoy en tu familia, Señor. En la familia del reino de los cielos, Señor. Porque a la verdad todo esto va a pasar, va a quedar, Señor. Y lo único que valdrá en aquel día es que tú, Padre, hayas sido el Señor de nuestra vida, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Amén. Amados hermanos, gloria al Señor Jesucristo. Nunca nos olvidemos que el amor
de Jesucristo. Ese fue el perfecto amor dado a los hombres, hermanos. No despreciemos el plan de salvación, hermanos. No lo despreciemos. Hoy es tiempo. Mañana no sabemos si vamos a estar. No lo sabemos, hermanos. Por eso hoy es el momento de rendirnos a los pies de Cristo. Buenas tardes, la paz del Señor Jesucristo. Amén.